Buenos días. En esta oportunidad vamos a conocer a nuestra autora del texto que analizamos, y es Marta Marín, que es de origen española, es profesora y licenciada en la UBA, especialista en lingüística, análisis del discurso, didáctica de la lengua, enfocada en la escritura y en la lectura. Bueno, y hoy nos introduciremos en uno de sus libros, que es La lingüística y la enseñanza de la lengua, publicado en 1999, específicamente a lo que refiere el enfoque comunicacional en la lengua escrita. Según la autora, el enfoque comunicacional para enseñar lengua se basa en la teoría del aprendizaje constructivista, la teoría de la escritura y de la lectura como proceso, y la teoría del lenguaje como textualidad. Por lo que destaca el propósito del aprendizaje lingüístico en la escuela, que es el mejoramiento del desarrollo de las competencias comunicativas. Y si nos preguntamos ¿por qué el desarrollo de las competencias comunicativas? Porque el sujeto, el estudiante, tiene la aptitud no solamente de comunicar su pensamiento, sino de inscribirse en su lengua, de hacerse responsable de sus enunciados y de la posibilidad de construir su propia lengua. Para entender mejor, vamos a especificar la concepción de leer y escribir. Y leyendo la autora uno dice, es un poco redundante, pero sí, la autora dice, y lo comprobamos, porque a medida que más escribimos, más aprendemos a escribir, sobre todo en la universidad uno se da cuenta, leyendo textos del primer año, aprendemos a leer leyendo y a escribir escribiendo. ¿Cómo? Y sí, con estrategias de comprensión lectora, por ejemplo, las guías de lectura, haciendo un plan, a quién va dirigido, qué se escribirá, teniendo en cuenta la puesta en contexto, los párrafos, las estructuras, la ortografía. También la revisión, leer y releer lo que se escribió o lo que estamos leyendo, tener una corrección y como fin, como conclusión, el propósito de esto, de esa lectura y de esa escritura, ¿no? Bueno, de este modo, la autora destaca la lectura que se concibe a través de un proceso que se da cuando hay una relación activa entre el sujeto lector y el texto. Cuando se da esa relación, ¿qué se busca en el texto? Y sí, buscamos significar ese texto, buscamos entender. ¿Qué otra manera, no? Ahora, retomando la importancia de las competencias comunicativas, Marín las define como las habilidades y capacidades con las que cuentan o no el hablante y que va a determinar su actuación en situaciones concretas del uso del lenguaje. Y son 5. Tenemos la competencia lingüística, acá arriba lo van a poder ver. La competencia lingüística, que es la capacidad de producir enunciados sintáctica y léxicamente adecuados con sentido y que puedan ser comprendidos, porque si nosotros queremos que alguien ponga el agua a calentar para el mate, no le vamos a decir el mate agua para calentar pone. Bien, entonces esta competencia lingüística que tenemos que desarrollar, que desarrollamos o que vamos adquiriendo también, es un proceso. Otra es la competencia discursiva, que consiste en la capacidad de elegir el texto adecuado a la situación. Al comienzo de la creación del grupo de WhatsApp, lo primero que se preguntó fueron los estudiantes que querían cursar didáctica de la lengua de manera condicional. ¿Qué hacían? ¿Escribían un mensaje o hacían una nota? Entonces está esto. Elegir ese texto adecuado a la situación. Una carta, un informe, una llamada. En este caso, para pedir el cursado como estudiante condicional, fue una nota. Bien.
Otra es la competencia textual, que es la capacidad de construcción de un texto organizado de manera correcta. Y siempre vemos en las rúbricas que uno de los puntos a evaluar cuando presentamos un trabajo es la coherencia y la cohesión. Bien, debemos narrarlo de manera inteligible, escribirlo de manera inteligible, ordenado, psicomático. Y las causas también, Otra es la competencia pragmática, que es la capacidad de lograr determinados efectos mediante el texto construido. Convencer, en este caso. ¿Cómo hago? ¿Qué digo para convencerlo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo grabo? ¿Escribo primero el texto o lo digo? Bueno, todos estos pasos, toda esta estrategia que utilicé para poder desarrollar bien lo que es la competencia pragmática y convencer a ustedes y al profe de que realmente entendí el texto de Marta Marín, por ejemplo. Otra es la competencia cultural o enciclopédica, que también, si ponemos el caso de esta situación, ¿no? de grabarme, tratando de explicar el texto de Marín, vamos a decir que esta competencia enciclopédica que tenemos que tener ustedes y yo para poder entender de lo que estoy hablando y que me vayan siguiendo y no se pierdan. Entonces, esto también son los conocimientos del mundo o de algo específico que permiten un intercambio comunicativo y eficaz por parte de ambos locutores. Bueno, así también hay que tener en cuenta que el enfoque comunicacional de la lengua se nutre además de otras ciencias del lenguaje. La teoría de la comunicación y de la comunicación, que es uno, que es el conocimiento de los componentes del acto comunicativo y la conciencia de esa situación comunicativa en la que se produce ese hecho lingüístico. Otra es la lingüística del texto, que es el conocimiento de los tipos de textos discursivos y sus variedades con descripción de sus superestructuras. La otra es la gramática del texto, que es el conocimiento de las estructuras textuales y de los mecanismos de cohesión textual, y dentro de ellos de la progresión temática y distribución y alternación de información vieja y de información nueva. Este conocimiento favorece la comprensión lectora y la producción de textos propios con alta eficacia comunicativa. Después tenemos la pragmática, que estudia las intenciones del emisor que responde el texto y de los efectos que se producen o se quieren lograr a través de él. Después tenemos la sociolingüística, que es el conocimiento de las variaciones del código más adecuado para diversas situaciones comunicativas. Esto implica el conocimiento del lecto, el dialecto, el cronolecto, el sociolecto y la elección del más apropiado, que también implica el conocimiento y elección de los registros formal, informal, oral, escrito y técnico. Los últimos dos, que tenemos a la normativa, que es el conocimiento y el uso de las convenciones de la lengua, como la ortografía, la puntuación, la grafía, el uso de los tiempos verbales, entre otros, y la gramática oracional, que en este caso no se trata de introducir un nuevo conocimiento, sino de cambiar sustancialmente el enfoque y la finalidad del estudio de la sintaxis. De modo en que se enseñe en la escuela, de lo que se enseña en la escuela, sea usar y combinar recursos sintácticos. Y hasta acá. Y pensemos en la comunicación como un marco general donde se inscriben las nociones de enunciación, del acto del habla, las funciones de la lengua, textos, en la que en el aula no implica repetir emisor, mensaje, receptor, sino de incorporar lo que hace el lenguaje. Bueno, para cerrar hasta acá, la recomendación que les dejo para trabajar la alfabetización de la lectura y la escritura, teniendo en cuenta los núcleos de aprendizaje prioritarios en primer ciclo de GB o a nivel primario. Acá les dejo la bibliografía. Entonces es
no sé, ojalá no sea utópico, pero sí, todos los nivel inicial y primer grado tienen su rincón, su biblioteca, su rincón de lectura. Podemos llamar a un par de horas a la semana estilo libre de lectura, pero con un objetivo, que al final del cuaderno o en en alguna sección del cuaderno registremos todos esos cuentos, esos libros, porque supongamos que la biblioteca sea de lecturas variadas, ¿no? Y bueno, y pongámosle de título los libros que conocí. Entonces, a medida que ellos van anteponiendo sus intereses y van registrando los libros que van eligiendo, de manera escrita también, de los libros que les gusta, de los que no les gusta, donde puedan escribir el título o alguna imagen que les haya gustado o alguna palabra que les haya gustado. Entonces donde puedan registrar y hacer su propia biblioteca escrita, digamos, de los libros que van conociendo. Eso es lo que se me ocurrió y que estaría muy bueno teniendo en cuenta todo lo que leí de acerca en el lab y todo lo que también nos describe Marta Marín, porque realmente busqué un poco más acerca de ella después de haber leído este texto, que fue bastante corto, digamos, que es interesante y se puede poner en práctica y se debe poner en práctica. Así que como futuros profesionales en formación, una de las actividades que por ahí a mí me gustaría hacerlo algún día es los que les comparto a ustedes. Bueno, hasta acá les dejo, espero que estén bien y que me hayan seguido.